Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Manrique Salazar. En esta lección vamos a estudiar el paso número 5, la proposición central del sermón. Hemos estudiar el texto, paso número 1, estructurar el texto, paso número 2, desarrollar la proposición central del texto, paso número 3, paso número 4, el puente propósito, paso número 5, proposición central del sermón. Esto es lo que llamamos en este método de predicación expositiva el corazón del sermón. Vamos a hacer un breve repaso de los pasos que hemos estudiado hasta el momento. Hemos estudiado primero sobre que el texto tiene detalles que deben de ser investigados y estudiados. La carne del texto. Que una vez estudiado esos detalles del texto, necesitamos estructurarlo en ideas y a eso le hemos llamado el esqueleto de ideas o el esqueleto de ideas del texto. Luego, una vez que tenemos esas ideas, y quiero recordarte, es basado en esas ideas que vas a sacar el corazón del texto. Debes de formar con esas ideas del paso número 2 la proposición del texto. Y entonces encuentras lo que hemos llamado el corazón del texto. Luego, el paso número 4, para ahora empezar a trasladarnos hacia la escritura del sermón, pensamos en el cerebro del sermón, el puente propósito. Y hoy vamos a establecer y vamos a diseñar una idea primaria que es la que va a gobernar la escritura del sermón. Y a eso le llamamos el corazón del sermón. Si recuerdas bien, tenemos en nuestro método una sección que tiene que ver con hermenéutica y una con homilética. En la última lección hemos aprendido cómo pasar de un lado al otro. Muy bien, ahora vamos a construir un sermón y empezamos estableciendo cuál va a ser la idea que gobierna ese sermón. Esa idea es muy importante porque va a unir los puntos, va a unir las ilustraciones, va a unir la introducción como la conclusión. Va a hacer que nuestro sermón sea algo unido. Muy bien. La proposición central del sermón. Por supuesto que en estos momentos vas a lanzar una duda de cuál es la relación con la proposición central del texto. Y esto es una pregunta válida y la vamos a responder en el transcurso de nuestra lección de hoy. De aquí en adelante posiblemente le voy a seguir llamando a la proposición central del sermón PCS. Definamos qué es una idea primaria, qué es una proposición central del sermón. Es una breve declaración afirmativa. Y mira lo importante, breve. Eso quiere decir que vas a tener que escribir una primera PCS y luego vas a tener que ir refinándola, haciéndola más pequeña, más concisa, más clara, más al grano. Breve, afirmativa. Ella afirma algo. No es una pregunta, no es un comentario extenso, no, ella afirma, hace una declaración. Una declaración afirmativa de lo que es la idea primaria del sermón. De allí va a salir el tema o título del sermón. No es que toda ella va a ser el título del sermón, pero el tema de ella va a ser el título de nuestro sermón. Entonces, es el tema o el título del sermón expresado en una frase completa, afirmando lo que se va a demostrar. Vamos a ver esto un poco más adelante. ¿Por qué es importante la proposición central de un sermón? Un antiguo predicador muy reconocido decía lo siguiente: creo que ningún sermón está listo para ser predicado o escrito hasta que podamos expresar su tema en una oración corta, densa, clara como el cristal. Confeccionar una oración que deje de lado palabras ambiguas y donde se alcance la mejor manera de definir el tema del sermón. Entonces, dice el tema y lo define. Es un factor vital en la confección de un sermón.
J. H. Hubbard, y pienso que ningún sermón debería ser predicado ni incluso escrito hasta que esa oración haya emergido clara y lúcida como una luna sin nubes. Entonces, este es un señor que decía que debe de haber una idea primaria que ayude, que sea repetida, que sea reenunciada, para que la gente se grabe, registre y aprenda. Un autor más contemporáneo, el profesor Dwayne Litfin, dice lo siguiente: hay un importante consenso entre los estudiosos de la oratoria de los últimos 2500 años que la idea más efectiva para construir un discurso es alrededor de un solo pensamiento. Esto quiere decir que va a haber un solo pensamiento gobernando tu sermón, pero el sermón también va a tener un cuerpo que tiene varios puntos. Esos puntos van a salir del texto, de la estructura de ideas de tu texto, del paso 2. Pero estas tres ideas deben de estar unidas siempre por este corazón, que es lo que llamamos la PCS. Desde los oradores griegos y romanos hasta los actuales teóricos de la comunicación, desde la predicación de la Biblia en el púlpito hasta los discursos de política, la historia de la oratoria muestra que para un mensaje efectivo debe de intentar desarrollar una sola proposición central. La proposición central lo que va a hacer es que va a amarrar los puntos del sermón. Y la proposición central salió de los puntos del sermón porque reflejan los puntos del texto. El diseño de Dios de nuestras mentes consiste de que éstas están diseñadas para comprender algo y lo hacen de mejor manera cuando este algo tiene unidad. Quiere decir que estimula los sentidos del cerebro a que vayan integrando esa idea central conforme a los puntos del sermón. Si todo está unido, es más fácil para nosotros entender. Por eso también es un argumento del Dr. Lifton poder hacer esto de una manera pedagógica. Tener una sola idea también permite mantener un orden, que el todo entregado se vaya descubriendo de una manera ordenada, que ese todo, que es el corazón, se vaya entendiendo a través de los puntos, donde los puntos tienen una relación con ese todo y los puntos están relacionados entre ellos. No son ideas independientes, flotantes, pero hay un todo, un orden. Por último, que el sermón tenga un progreso. La idea principal, la PCS, permite que tenga un progreso. Es como que yo tengo una idea principal y la voy probando en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3. Otra manera es que yo tengo una idea principal y la voy a ir entregando por partes. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Es como que yo tengo una idea principal y yo les diga, se los voy a probar en el primer punto, en el segundo punto, en el tercer punto del sermón. Tienen unidad, la idea primaria gobierna los tres puntos, la idea primaria está en orden porque se va desplegando con respecto a los tres puntos y también muestra un progreso de idea. Y eso pedagógicamente es algo bastante, mucho mejor que para entender. Entonces, la idea central, la idea primaria, la gran idea o la PCS, es algo que ha salido de la estructura de ideas. Entonces, lo que necesitamos es que esa idea central, este es el gobierne todo nuestro sermón, siendo este el sermón. Y el sermón va a tener una serie de puntos que van a ser entendidos gracias a la idea central. Hay distintas maneras de hacer esto. Como te decía, la idea central puede ser probada en punto 1, en punto 2, en punto 3, o la idea central puede irse entregando inductivamente, poco a poco, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Entonces, todo esto muestra unidad, porque es parte de un todo. Te va a expresar orden, porque hay un orden de ideas que es muy importante. Y por último, un progreso, que lo ves
avanzando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestras mentes están diseñadas para poder entender mejor cuando hay unidad de pensamiento, cuando hay progreso de pensamiento, cuando hay orden de pensamiento. Última, tal vez aseveración del doctor Litvin. Porque nuestras mentes y las de nuestros oyentes buscan unidad en lo que percibimos, un sermón para ser efectivo debe acuerparse en una idea principal. Y ese es el argumento de tener, ahora sí, el PCS, que es la contemporización de una idea textual. Una idea central en el sermón promueve la unidad, el orden y el progreso que nuestras mentes tanto ansían, dice el doctor Litvin. ¿Cuáles son las características de una buena idea para un sermón? Bueno, una buena idea es aquella que satisface dos tipos de tensiones, dice el doctor Litvin en su libro Hablando en Público. Él satisface dos tipos de tensiones, lo que requiere la audiencia. La audiencia tiene requerimientos, aunque ella no lo sepa. Necesita cierto tipo de lenguaje para poder entender. Si, es, si estás hablando lenguaje muy técnico, a personas que carecen ese lenguaje técnico, tienes un choque. Entonces, la idea tiene que estar desarrollada de acuerdo a algunas condiciones, sin cambiar lo que dice el texto, algunas condiciones de requerimiento que tiene nuestra audiencia. Por lo tanto, en nuestro curso te he insistido la importancia de hacer una exégesis de tu audiencia, de esas personas a las cuales vas a enseñar. No dar por entendido que las conoces, sino repasar qué tipo de asuntos, qué tipo de características y detalles tu audiencia necesita para poder aprender, para poder recibir y captar, y cuáles de ellas puedes incluir en tus comunicaciones. Entonces, tiene requerimientos de audiencia. También tiene requerimientos del predicador. Cuando tienes la idea central del sermón o la idea central del texto, inclusive, también nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y ver nuestros propios recursos y saber cómo es que lo podemos comunicar. Algo que salga de nosotros mismos, que pueda ser identificador de nuestra misma personalidad, de nuestra manera de comunicar. Muy bien. Entonces, esto implica que queremos redactar una idea que sea suficientemente concisa, pero también eso, ¿por qué concisa? Porque va a ser relevante, fácil de entender, fácil de registrar, fácil de llevarse con uno. Entonces se vuelve relevante, significativo, porque tiene lenguaje que tiene un sentido para mí, que inclusive apela a mi corazón, a mi mente, a mi acción, a mi respuesta. Entonces, pero también suficientemente amplia como para ser sustantiva y que sea significativa. Significativa quiere decir de que es útil para mi vida, vital para mi vida. Entonces, ni tan pequeña ni tan enorme, concisa, sustantiva, amplia. Entonces, ese es el gran, por decirlo así, reto que tenemos a la hora de redactar una idea. Una idea cuando la redactamos no puede quedarse ahí, tenemos que orarla, pensarla, redactarla, que sea el producto de un esfuerzo de volverla concisa, pero mantenerla significativa. La proposición central del sermón tiene dos partes. Toda idea completa está compuesta de un tema y de un énfasis. Así como lo estudiamos con el paso 3, proposición central del texto, vimos que tiene un tema, una idea principal, también tiene un énfasis o un complemento. Entonces, quiero aclarar algo antes de entrar en esto. El tema no es una oración completa. Lo que va a ser una oración completa es el PCS. Ya cuando juntes tema y énfasis en una oración, ¿ok? Normalmente se dice el tema primero en la oración y luego el predicado describe nuestro énfasis. Hablemos un poco del tema. El tema no es una oración completa, no es un montón de información. El tema es posiblemente un artículo, un sustantivo y tal vez un adjetivo. Por ejemplo, el tema es
El tema es la soberanía de Dios. ¿Mm? El sacrificio de Jesús. No dice nada sobre el sacrificio de Jesús, eso lo va a decir el énfasis. No dice nada sobre la soberanía de Dios, eso lo va a decir el énfasis. Entonces, esto es muy importante porque, como vimos, el tema del PCS va a servir como nuestro título del sermón. Entonces, claro, el título del sermón, la soberanía de Dios. Sí, claro, el sacrificio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque normalmente nos batallamos con hacer el tema toda una oración y el complemento o énfasis otra oración. Y luego tenemos dos grandes oraciones unidas en una idea central y ya no es tan central, es bastante compuesta. No, lo que buscamos es un tema. Igualmente es con el PCT, la proposición central del texto. El tema es tan conciso, es un tema, no es toda una idea abierta. Eso es importante entenderlo porque eso es parte de lo que ayuda a ser claro. Muy bien. Entonces, tema, ¿de qué está hablando? ¿De qué estoy hablando yo? Ahora estamos en el sermón, ya no estamos en el texto. En el texto de la proposición central del texto decía, ¿qué está diciendo el autor? Ahora la proposición central del sermón lo que está diciendo es de qué estoy hablando yo. Por supuesto que estamos pensando en el PCT, pero basado en mi audiencia, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Cuál es el tema de lo que yo estoy diciendo? Entonces, si el texto hablaba de la soberanía de Dios, posiblemente yo también, pero ahora con requerimientos de audiencia yo podría perfectamente contemporarizar el tema o inclusive el énfasis. Entonces yo podría decir, digamos, la poderosa soberanía de Dios, la amplia soberanía de Dios. La soberanía de Dios tal vez venía del texto, pero ahora yo puedo contemporarizar. Muy bien. La soberanía del Señor de todo. Entonces, ahora sí empiezo a contemporarizar el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Dios, el sacrificio de nuestro Señor y Rey. Entonces, si tal vez el texto decía el sacrificio de Jesucristo, ahora yo contemporarizo. Veo mi audiencia y escojo palabras, frases que ayuden a llegar a mi audiencia. ¿Cómo la obtengo? Bueno, en forma rápida y concisa, podemos cambiar. Tomamos el puente propósito y lo ponemos como el tema de nuestra PCS y la transformamos en forma de pregunta. ¿Cómo funciona eso? Entonces, si el PC era animar a perdonar. Entonces, lo que recomienda el doctor Ramesh es tomar mi propósito y volverlo pregunta. Si el propósito era animar a perdonar, entonces lo hacemos pregunta, ya sea ¿cómo puedo animar a perdonar? ¿O cómo podemos perdonar? Otra pregunta, ¿por qué debo de animar a perdonar? ¿Por qué debemos de perdonar? Otra pregunta, ¿qué es animar a perdonar? ¿O qué es perdonar? Entonces, y esa pregunta la pongo como el tema de mi PCS. Y ahora con toda la información que tengo lo respondo. Y ese es el énfasis o el complemento. ¿Tiene sentido? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Complemento de la PCS. Entonces, el tema, me traigo el puente propósito y lo convierto en pregunta. El complemento podrían ser distintas maneras, dependiendo de la información que te entregó el PCT. Puedes tratar de probar con el PCS, puedes tratar de explicar con ese complemento o énfasis. Recuerda que complemento es énfasis. Son dos palabras para describir lo mismo. O puedo usar ese complemento para desarrollar múltiples complementos.
Vamos a ver el ejemplo de Efesios 4, 11, 16. Si no me equivoco, esto es un ejemplo de libro. Entonces, por ejemplo, ya teníamos el PCT, el plan de Cristo para edificar a la iglesia en madurez. También teníamos establecido el puente propósito, basado en mi PCT, qué es lo que yo quiero que mi gente, mi audiencia, aprenda, entienda, registre, cambie. Bueno, desafiar a los creyentes en mi audiencia a aplicar el plan de Cristo para cada miembro para su edificación espiritual de la congregación. Muy bien. Los puentes propósitos debieran de ser mucho más simples que este. Por ejemplo, desafiar a los creyentes a aplicar el plan de Cristo para cada miembro para la edificación. Podría ser. Tú puedes hacerlo más conciso. Entonces, proposición central del sermón. Tema. Tomo el puente propósito y lo vuelvo pregunta. ¿Cuál es el... Ahora, ¿cuál escojo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué? Dependiendo de lo que dice el PCT, dependiendo de lo que dice la información que te entregaron en el texto. No vas a tratar de dar la razón si el texto no te está dando una razón, ¿verdad? Pero si el texto habla de las razones, entonces por supuesto tienes que apuntar hacia una pregunta de por qué. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el plan de nuestro PCT? Lo que claramente nos está diciendo es cuál es el plan. Entonces, o sea, la información de cómo es el plan. Entonces, ¿cuál es el plan de Cristo para cada miembro en cuanto a la edificación del cuerpo? Respuesta. Podrían haber varios, dependiendo de lo que tienes en el PCT, dependiendo de tu audiencia. Puede que en tu audiencia hay una parte que quieres dar énfasis. Entonces, número uno, la responsabilidad del Señor es facultar a su iglesia. La responsabilidad del siervo es equipar a la iglesia. Y la responsabilidad del miembro es disponerse a ser equipados. Entonces, como te das cuenta, tengo tres posibilidades de dar énfasis. O podría darle énfasis a los tres. ¿Verdad? ¿Cómo decido el énfasis en mi PCS? Dependiendo de mi audiencia, dependiendo del énfasis también que el autor le quiere dar. ¿Qué tal si entiendo que el énfasis principal del texto en mi estudio, en el paso número uno, es equipar a la iglesia? Bueno, si es equipar a la iglesia, entonces este podría ser los tres, este va a ser punto número uno del sermón, punto número dos del sermón, punto número tres del sermón, porque son las tres cosas de las que habla el texto. Pero yo he decidido darle énfasis a este segundo porque mi audiencia no está equipando la iglesia. Ellos entienden la responsabilidad, pero no la practican. Entonces yo voy a dar un énfasis con mi PCS a que los siervos dentro de la congregación se dediquen a servir a otros para su edificación, equipándolos, organizándose y entrenándolos y instruyéndolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque en el sermón, en el cuerpo, yo voy a enseñar esos tres puntos, porque vienen de las tres secciones del texto, yo el corazón lo formé con el segundo, porque es con el cual yo voy a dar énfasis el, durante el sermón. Entonces, ¿qué pasa? Que los ejemplos, ilustraciones o aplicaciones van a ser de siervos equipando a otros. Muy bien. Entonces, ¿cómo luce un PCS para este ejemplo? El plan de nuestro Señor Jesucristo era facultar a su iglesia. ¿Para qué? Sus líderes equiparan a sus miembros y estos se dispusieran a ser equipados. Entonces ahí si te das cuenta, se da énfasis para que sus líderes equiparan a sus miembros, ¿verdad? La PCS tiene las otras partes, pero también deja muy claramente cuál es el énfasis del texto. Luego lo que hace es ir contemporarizando. El plan divino para edificar fue facultar a su iglesia para que su liderazgo equipara a los miembros y sus miembros se dispusieran a ser equipados. Entonces aquí lo que puedes ver es que esa idea muestra, digamos, tres posibles ideas que sean expuestas durante el sermón. Ha sido facultado para equipar,
debemos dejarnos ser formados por nuestros líderes. Entonces, esto lo que va a mostrar es una sola unidad, el tema, el plan divino para edificar la iglesia. El complemento, ya facultó, para equipar, hay que dejarse ser equipados. Y aquí lo que tienes es un resumen en una idea primaria de lo que va a ser el sermón. Posiblemente el punto número 1 yo lo dedique para desarrollar lo que Dios ha hecho, cómo nos facultó. Punto número 2 del sermón, lo que yo necesito es cuál es el énfasis del sermón, que quiere que el liderazgo equipe a otros. Y por último, la tercera idea sobre la disposición de la congregación a confiar en esa instrucción de los líderes. La proposición central del sermón, muy bien, es la contemporarización de la PCT. Tiene la contemporarización usa palabras de hoy. La contemporarización lo que hace es que analiza la audiencia de hoy. Entonces, realmente, la PCS es la contemporarización de la proposición central del texto. Y esto lo que busca es, ahora sí, llevar al lenguaje de nuestra audiencia lo que hemos entendido sobre el texto. Y así es como podemos redactar la proposición central del sermón. Vamos a ver dos últimos ejemplos que lo hemos visto las lecciones anteriores. El primero es sobre 2 Corintios 1, 3 al 7. Te voy a recordar un poco sobre la proposición central del texto. En Cristo la consolación del Señor es abundante y segura en toda aflicción. Esta tiene propósito y es nuestra firme esperanza. Entonces, ahora cuando hablamos de puente propósito, bueno, mi propósito es que entiendan la seguridad en la que vive el cristiano durante la aflicción. Entonces, ahora sí, tema. ¿Se recuerdan? Tomo el puente propósito y lo vuelvo pregunta. ¿En qué radica la seguridad en la que vive el cristiano durante la aflicción? Ahora, ¿cómo fue que escogí la pregunta? Me voy y analizo lo que tengo en la PCT. Mira, yo tengo el Cristo, la consolación del Señor es abundante, ¿ok? Segura, ¿ok? Tiene propósito, ¿ok? Es nuestra firme esperanza. Entonces, ahí tengo información que lo que me hace es entender que tengo tranquilidad en la aflicción, tengo promesas en la aflicción. Entonces, puedo estar seguro. Entonces la pregunta podría decir, ¿por qué puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿En qué radica mi seguridad en la aflicción? Entonces, ahí escojo alguna de esas preguntas, en este caso, ¿en qué radica la seguridad en la que vive el cristiano durante la aflicción? Y el complemento responde a la pregunta, en que la consolación es abundante, en que es en toda aflicción, en que tiene propósito y que es nuestra esperanza. ¿Ok? La PCS lo que hace es que junta estos dos. La seguridad del creyente en toda aflicción radica la promesa de recibir abundante consolación, certeza de propósito detrás de la prueba, lo cual se vuelve nuestra firme esperanza. Esta PCS habría que afinarla, volverla concisa, pero que quede sustantiva. Veamos el segundo ejemplo que hemos venido desarrollando sobre Mateo 28, 18 al 20. Entonces, por ejemplo, si el propósito era invitar a cada discípulo de Cristo, de la iglesia, familia de fe, esta es la iglesia que yo pastoreo, a involucrarse en hacer discípulos de todas las naciones. Esto puede ser más conciso. Invitar a cada discípulo de familia de fe a involucrarse a ser discípulos de todas las naciones. Ok, una vez que tengo ese propósito lo convierto en pregunta, pero solo un toque. Primero voy y veo en paso 3 qué información tengo. Tengo, bueno, el mandato, ¿verdad? Tengo las credenciales de quien nos dio el mandato. Y parece que hay medios para practicar el mandato. Y tengo una promesa. Entonces, podría ser cómo, podría ser por qué, podría ser por qué.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un mandato del nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué podría ser cómo? Porque tengo maneras de cómo practicar el mandato. ¿Tiene sentido? Entonces, nuestra información va a determinar cómo hacemos la pregunta, porque queremos que la información responda a la pregunta, no hacer una pregunta que quede sin responderse, ¿verdad? Entonces, tema, ¿por qué cada discípulo de Cristo en familia de fe debiera involucrarse en hacer discípulos de Cristo de todas las naciones? El complemento, porque fue su última voluntad y prometió su presencia junto a nosotros siempre. ¿Ve? Tengo las credenciales, ahí desarrollé las credenciales y desarrollé la promesa dentro del énfasis. Ahora, ¿por qué le di énfasis o por qué en el complemento puse eso y no puse otras? ¿Qué tal si mi audiencia era gente que sabe hacer discípulos, pero está desanimada? ¿Qué tal si es gente que sabe hacer discípulos, pero no lo está haciendo? Entonces, lo que necesito es dar énfasis en la proposición central del sermón a lo que es las credenciales de aquel que nos comisionó, pero también la promesa de acompañarnos al final y eso les anime. Ahora, vas a decir, profesor, pero ¿dónde dejó el resto de la información? Ir, bautizar, enseñar en los puntos del sermón. Ahí están desarrollados todos los puntos de la estructura de ideas del texto. Pero esta idea es algo que vamos a repetir durante el sermón varias veces. ¿Por qué? Porque apela al énfasis que le estamos queriendo dar al sermón. La PCS, su voluntad es que cada uno de nosotros en familia de fe nos involucremos en hacer posible enviar a nuestros mismos discípulos a todas las naciones a hacer discípulos, prometiéndoles estar con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en todo momento. Muy bien. Estoy seguro que tú puedes mejorar esta PCS de una gran manera, pero creo que con esto espero que haya podido quedar un poquito más claro cómo desarrollar la proposición central del sermón. Que el Señor te bendiga, que el Señor esté contigo. Gracias por este tiempo. Hasta luego.